Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando nos casamos, mi esposa no tenía dedos. Empiezo por aquí porque, con Dios de testigo, no tengo ni idea de cómo más empezar esto. Esa es la cuestión. Ni siquiera sé qué es esto. ¿Una crónica, una confesión, un obituario? Necesitaba escribir algo. Tomé fotos, pero nadie creería que ella no nació así. No. Dejen de saltarse pasos. Claridad, Benedict, claridad. Empieza por el principio. Cuando me casé con Emily, ella no tenía dedos en los pies. Me casé con ella por sus excentricidades, sus historias y sus cuentos. Siempre los había ignorado, especialmente el relato de cómo había perdido los dígitos de sus pies. Siempre lo consideré una forma fantasiosa de explicar un defecto de nacimiento. Nunca me molestó, pero Emily creció en un orfanato, y los niños pueden ser crueles, por supuesto. Siempre supuse que la historia de la playa era una forma de mantener cerradas las viejas heridas. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Según Emily, estaba caminando por la playa en Dovecourt, una sombría y destartalada ciudad portuaria en la costa este del Reino Unido. Fue antes del accidente de sus padres, así que debía tener más de 4 años. Estaba buscando dientes de tiburón cuando encontró, a unos 30 centímetros debajo de las rocas y la arena gris, una babosa de mar. Es aquí donde el cuento toma uno de los habituales vuelos de fantasía de Emily, porque, verás, esta no era una babosa de mar cualquiera. Durante nuestro matrimonio, ella juraba sobre la tumba de sus padres que la criatura húmeda tenía el tamaño, la forma, la textura y el color exactos de una lengua humana. Incluso se negaba a ceder en su afirmación de que se movía y se retorcía en su mano exactamente como una. El emilyismo que me hizo descartar la historia como ficción durante años fue lo que la criatura hizo después de unos minutos de contorsiones. Según la esposa a la que daría cualquier cosa por volver a abrazar, la babosa lengua se desvaneció en sus manos, desapareciendo en el aire sin sonido ni conmoción. En un momento estaba allí, al siguiente se había ido. Probablemente te estés preguntando cómo se relaciona esto con los dedos de los pies, sin embargo. Bueno, la historia de la babosa lengua termina cuando una Emily de 4 años se despierta a la mañana siguiente para descubrir que habían desaparecido. Sus padres encontraron a la niña gritando en la cama, pero no había dedos cortados ni charcos de sangre. La carne de sus pies simplemente terminaba en muñones lisos e inmaculados, para la confusión de sus padres y del médico. Como si los dedos nunca hubieran existido. Por supuesto, durante años, pensé que la broma era que nunca habían existido. Pensar en el hecho de que Emily no estaba bromeando me da escalofríos hasta el día de hoy. Todo comenzó durante el último confinamiento por COVID-19. Al igual que los padres de Emily, me despertaron los gritos. Emily estaba en el suelo, se había caído de la cama y pude entender el motivo de inmediato. Todo lo que pude hacer fue sentarme en la cama y gritarle. Sus pantorrillas habían desaparecido. No había una herida abierta o un hueso expuesto de un corte horrible. Ningún charco de sangre o tejido desgarrado. Simplemente se habían desvanecido. Las rodillas de Emily eran ahora globos lisos en la punta de sus muslos. Puedo sentirlas, puedo sentirlas, puedo sentirlas. Nunca escuché a una persona gritar de esa manera. Su voz se quebraba, como si hubiera tanto pánico en sus pulmones que su garganta no fuera lo suficientemente fuerte para contenerlo. Bajé de la cama y me senté detrás de ella. La abracé con mis brazos durante unas 3, tal vez 4 horas. Solo descubrí que había pasado tanto tiempo llorando en silencio cuando me derrumbé en el sofá de la sala esa tarde. Cuando amas a alguien y esa persona está tan aterrorizada, el tiempo se vuelve irrelevante. Cualquier madre que haya estado en la cabecera de una UCI neonatal te dirá eso. Me senté y la mecí durante esas horas, diciéndole que se concentrara en mi respiración, a pesar de que la mía no era nada tranquila o estable. De alguna manera, lo logramos. Estaba sollozando mientras la ayudaba a vestirse. Traté de dejarla mantener la dignidad,
hacer lo más que pudiera por sí misma, pero me encontré sobrepasando casi todos los límites que tenía. En un momento, incluso me dijo, vete al carajo, su palabra real obviamente. Nunca la había oído decir una mala palabra antes. No pudo explicar lo que quería decir cuando dijo, puedo sentirlas, hasta que la cargué escaleras abajo y la senté en el sofá. Una vez vimos un documental sobre el síndrome del miembro fantasma. Es cuando los amputados sienten picores que no pueden rascarse en miembros que ya no existen. Emily dejó claro, en un tono simple y objetivo, libre de cualquier pánico o confusión, que, para su cuerpo, nada estaba fuera de lugar. Cuando se despertó esa mañana, pensó que ella o yo habíamos mojado la cama. Desde la rodilla para abajo, todo lo que podía sentir era un líquido caliente. La parte más extraña, la parte que la sorprendió tanto como para hacerla saltar de la cama, fue cuando pudo sentir los dedos de sus pies nuevamente. Después de que me recuperé de mi siesta de agotamiento, tuvimos una larga conversación. Acepté, a regañadientes, que no se llamaría a ningún médico. Emily tomó la decisión final, por supuesto. Le supliqué que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó categóricamente. Su argumento era a prueba de balas, las piernas simplemente no desaparecen. Simplemente no lo hacen. El mejor escenario era que los médicos no pudieran hacer nada. El peor, bueno, ambos habíamos visto suficiente de los expedientes X para saber que las personas que experimentan la desaparición inexplicable de miembros no permanecen mucho tiempo fuera de la custodia militar o gubernamental. La idea de Emily en una fría mesa de operaciones de acero, siendo disecada por hombres en trajes de protección contra materiales peligrosos, fue suficiente para hacerme olvidar la búsqueda de ayuda profesional. Al final, Emily hizo una concesión. Llamé a Sane, un colega y la persona más cercana que tenía a un amigo cerca. No podía dar los detalles por teléfono, por razones obvias, pero mi acento Cayenne encendió su curiosidad y él aceptó venir. No gritó, lo cual fue un alivio. Al principio, se rió, luego chasqueó la lengua contra el paladar. Finalmente, cuando el color se desvaneció de su rostro bronceado, se sentó. ¿Puedo tomar un vaso de agua? Finalmente logró preguntar, sin moverse del lugar donde, meses atrás, él sabía que las piernas de la esposa de su colega habían estado, en la fiesta de Navidad. Sane, trabajé con él durante años, nunca debí haberlo llamado. No merecía morir. La gente reacciona a lo inexplicable de diferentes maneras. Algunos entran en pánico, otros mantienen la calma y actúan. Después de que le explicamos todo lo que había sucedido esa mañana, Sane fue lo segundo. Es por eso que tuve que matarlo. Por primera vez, mi olvido fue útil. Si no hubiera dejado el martillo en la chimenea después de colocar el nuevo estante 3 días antes, no habría estado tan a mano. Si no hubiera estado tan a mano, Sane habría terminado de marcar al 911. Si hubiera terminado de marcar al 911, Emily habría sido llevada a alguna instalación de pruebas y yo estaría solo. Al diablo con eso. No elegí el lado afilado del martillo a propósito, ni apunté intencionalmente a la sien de Sane. Estaba actuando por puro instinto para haber planeado esto tan detalladamente. La descarga de adrenalina había convertido mi voz interior en un gruñido de hombre de las cavernas que solo significaba, ataca, mata. Solté la herramienta goteando en el momento en que me di cuenta de lo que acababa de hacer. Caí de rodillas y lloré de nuevo, como un niño de 5 años perdido en un supermercado. Emily no estaba sollozando, gritando o haciendo cualquier sonido de angustia. Ella, se estaba riendo. Dulce María de Belén. Benedict Bosted. ¿Quién iba a pensar que tenías eso dentro de ti? Entonces yo también comencé a reír, todavía de rodillas, con la cara todavía mojada por las lágrimas, pero riendo de todos modos. Suena enfermizo ahora. Mi esposa, sin piernas, y yo, nos contorsionábamos de risa, mientras un agente inmobiliario inocente se desangraba en el suelo. Entrar en pánico no habría ayudado, y la inminente desesperación era tan densa que ninguno de nosotros encontraría un camino de regreso si nos aventurábamos en ella. Reír era la única opción sensata.
Suerte que Sane es un tipo raro cuya familia vive en Manchester, reflexionó Emily mientras yo envolvía su cuerpo en bolsas de basura negras. Solo llamaste, ¿verdad? No le enviaste un mensaje. Cuando comiencen a buscarlo, no habrá forma de que nos rastreen. Solo asegúrate de deshacerte de tu teléfono. A pesar de todas sus cualidades, Emily no era inteligente. A pesar de todas mis fallas, muchas provienen del hecho de que no soy el más listo del mundo. Es por eso que no cuestioné esta afirmación ahora obviamente ridícula de que la policía no vendría a buscarnos. Incluso si hubiera sido bendecido con un poco más de cerebro, estaba demasiado perdido en un pánico mal contenido para darme cuenta. También está el motivo por el que no me di cuenta por completo la segunda vez que escuché a Emily no usar la palabra carajo. Deshacerme de Sane fue un dolor de cabeza. Emily no podía ayudar, por razones obvias. Una persona sin pies no ayuda mucho a arrastrar el cuerpo de un hombre adulto a tu patio. Ella se sentó al lado de la ventana de la cocina después de que tuve la genial idea de reutilizar mi silla de oficina y un palo de escoba para hacer una silla de ruedas improvisada, que ella podía usar para moverse. Estuve agradecido por la compañía mientras hacía mi primer trabajo de este tipo en los próximos meses. La conversación hizo que la tarea de cavar y llenar la tumba fuera mucho más rápida. Además, siempre sentí que plantar flores era una actividad en grupo. Las petunias se aprecian mejor con amigos. La semana siguiente fue extraña. Emily asistió a 1 o 2 reuniones virtuales, pero terminó alejándose de su exitoso trabajo de marketing por enfermedad. El equipo se las arreglará sin un líder, informó a sus subordinados tartamudos, con el portátil apoyado en los muslos que no tenía. Fue en la mañana del sábado siguiente, exactamente 7 días después del incidente de las pantorrillas, que dimos nuestro siguiente paso en la bajada a la locura. Fui despertado una vez más por gritos del lado de Emily de la cama. Esta vez, sin embargo, no era llanto. Esta vez era risa. El mismo tipo de risa maníaca que soltó después de que yo eliminé a Sane de la ecuación con el viejo martillo de mi padre. Aún medio dormido, rodé hacia un lado para ver cuál era el chiste. La segunda ronda de histeria vino de mí, y fue mucho más llena de sollozos, gritos y el acto de alejarme de la mujer que compartía mi cama. Mi esposa no tenía piernas. Sus caderas terminaban en los mismos orbes perfectos de carne en los que sus rodillas, ahora desaparecidas, habían estado cuando nos fuimos a dormir la noche anterior. Para mi creciente alarma, Emily no estaba nada perturbada por esto. Hey, logró decir entre risitas excitadas. Dije que quería perder peso. Estaba agitando la mano en el aire donde sus muslos alguna vez estuvieron. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Qué le estaba pasando a mi esposa y por qué parecía tan feliz con esto? Aún así, el cambio significaba que ya no tenía que cargarla por la casa, al menos. Sin el peso extra de los muslos, sus brazos, ahora fortalecidos por una semana de conducción en la silla de oficina, eran más que capaces de funcionar como piernas para apoyarse. Caminaba por la casa con las manos, riéndose por lo bajo cuando pensaba que yo no podía escucharla. Cuando una vez le pregunté qué era tan gracioso, ella simplemente puso los ojos en blanco y dijo, «No te preocupes, no es nada que tú hayas hecho. Algo me está haciendo cosquillas detrás de mis rodillas». «Cálmate, maldita sea». No podía calmarme, primero porque no dijo maldita sea, y segundo, ¿cómo podía calmarme cuando las piernas de mi esposa habían desaparecido sin explicación? «Mira, Benny, está bien. Todavía puedo sentirlas, es solo el síndrome del miembro fantasma, como en ese programa». Le tomó 1 hora explicarlo correctamente, principalmente porque entraba en más ataques de risa cada pocos minutos. Me tomó otras 2 horas calmarme de verdad. No había una razón clara para ello. Conocía a mi Emily y sabía cuando no estaba siendo honesta. Ella no creía lo que me estaba diciendo. Para ella, esto no era el síndrome del miembro fantasma. En su mente, a donde sea que sus piernas hubieran ido, todavía estaban con ella, todavía unidas a carne sólida y hueso. Después de cómo se desarrollaron las próximas semanas, no estoy seguro de que discutiría con ella sobre eso si ella simplemente lo hubiera dicho. Ya no.
Pasé hasta la mañana del miércoles siguiente tratando de entenderlo todo, pero entonces sonó el timbre. No sé por qué lo dejé entrar en la casa. Cuando el joven de unos 20 años, un testigo de Jehová, pidió entrar y hablar sobre Jesús, yo estaba demasiado aturdido y silenciosamente aterrorizado para darme cuenta por completo de lo que había aceptado cuando dije sí. Esta vez, el golpe del martillo fue deliberado. Estaba en medio de un salmo cuando la cuña mental se conectó con la parte posterior de su cráneo. La O en la palabra esperanza se arrastró y se convirtió en una sílaba alargada mientras él se desmoronaba en cámara lenta, terminando la vocal como un montón retorciéndose en el suelo que yo acababa de limpiar de sangre. El sonido húmedo del martillo colapsando la cabeza del misionero suburbano fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Emily se moviera rápidamente escaleras abajo. Al menos esta vez yo no estaba llorando. Ella me encontró parado sobre el hombre quieto y tranquilo, limpiando la sangre con una toalla de papel del instrumento. Ya estaba aterrorizado por mis propias acciones a estas alturas, verás. Me había disociado por completo, supongo. Estaba perdido en algún lugar detrás de mis ojos, gritando impotentemente para que la realidad se detuviera y regresara a antes de que hubiera abierto la puerta. La discusión que siguió fue la peor y definitivamente la más extraña que hemos tenido. Ella no quería hablar conmigo desde la ventana esta vez. Tuve que cavar un segundo agujero al lado del lecho de flores de Sane en silencio, dejado solo mientras Emily se sentaba en la ventana de arriba para vigilar a los religiosos confundidos que espiaban por las ventanas delanteras a lo largo de la calle. Podía oírla riendo mientras cavaba, risas furiosas que ella no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Todo fue un maldito desvío, ¿verdad? Una distracción inútil, un preludio inútil. Prácticamente arrojé la puerta del dormitorio abierta. Había entrado a buscar un vaso de agua cuando oí el sonido de un monólogo estridente proveniente de la planta baja. Los sonidos de angustia habían sacudido el techo de la cocina. No angustia. Angustia fue lo que yo empecé a sentir a la mitad de la escalera. Los gritos agudos de Emily sacudían las paredes del pasillo. Estaba gritando sobre, no sé qué, riendo histéricamente entre cada frase. Estaré contigo pronto, estaré contigo pronto. Dile al hombre a cargo que ya voy. Cuando la puerta del dormitorio se abrió, ella saltó del borde del alféizar de la ventana, pegando un brinco por el susto. Me miró tímidamente, mordiéndose los labios para suprimir una risita ocasional. «Emily», le pregunté, mi voz incierta. «Lo siento», murmuró. «Debo haber tenido una pesadilla». Una vez más, la conocía lo suficientemente bien como para saber que no creía una sola de esas palabras. Sin embargo, no tuve tiempo ni el coraje de enfrentarla. Mis palmas sudaban y había más petunias que plantar. Las siguientes semanas fueron un borrón paranoico, bueno, para mí, al menos. No creo que Emily estuviera muy consciente más allá de los cambios en su cuerpo después del incidente con el testigo de Jehová. Decidí que no era seguro para mí quitarle la atención por mucho tiempo, así que yo también me tomé una licencia por enfermedad. COVID-19 era una gran excusa. Habría sido difícil de explicar si se esperaba que ambos estuviéramos en la oficina. Pasaba mis noches en la ventana, haciendo largas vigilias con las luces apagadas, espiando a través de las persianas y esperando que nadie viniera a reclamar a los invitados durmiendo debajo de mis petunias. Lo gracioso es que pensamos que los niños están a salvo. Son los peores de todos nosotros. Ella sabía la verdad, sin embargo. Ella la escribió. Lo llaman todos los años, y cuando todo está dicho y hecho, el cementerio de la ciudad se llena más. El hombre a cargo no puede esperar para conocerme. Sin embargo, está muy enojado contigo. No está feliz contigo, Benny. Me tomó unos días acostumbrarme a las cosas sombrías e inquietantes que Emily gritaba y reía en la habitación oscura cuando yo tenía que salir para usar el baño o comenzar la siguiente vigilia en la ventana. Intentar tener una conversación estable con ella ahora era inútil, no es que no lo intentara. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? El Rex, el príncipe larva de 8 brazos, tiene hambre. La gente perdida en la dimensión de bolsillo de las no cosas tiene hambre.
Tú nunca has tenido hambre, Benny. No sabes lo que es el hambre. Incluso las preguntas más básicas terminaban en divagaciones incomprensibles. Aprendí a ignorarlo. Después de todo, ella se comía las comidas que yo le daba. ¿Qué importaba si no podía entregarlas sin ser pagado, con risitas escalofriantes que hacían imposible dormir la mayoría de las noches? Mis piernas, mis pies, mi cola, mis piernas, mis pies, mi cola, mis piernas, mis pies, mi cola. El siguiente cambio fue demasiado para Emily, supongo. Lo que quedaba de cordura se fue cuando me desperté en la mañana de la próxima desaparición. Los hombros, los pechos y la cabeza que antes eran de mi esposa repetían las mismas palabras incesantemente. Sus ojos se revolvían, su expresión era de pavor. Ni siquiera se dio cuenta de que la levanté y la metí en el armario. La toalla y el rollo de papel de cocina que encajé en las grietas de la vieja puerta hicieron poco para amortiguar el ruido. Si fuéramos el tipo de pareja que poseía una mordaza de bola, la habría usado, pero el par de calcetines enrollados tendría que servir. No parecía que a ella le importara mientras yo cerraba la puerta, las lágrimas corrían por mi rostro. No parecía que estuviera consciente de nada más que de sus piernas, sus pies, su cola. Trato de no concentrarme demasiado en ese último punto mientras pongo semillas y fertilizantes sobre los montículos de Sane y del Testigo de Jehová. Las petunias se estaban marchitando, y las flores marchitas levantan sospechas, me dije a mí mismo. Los vecinos pueden ser entrometidos. Era mejor ser cuidadoso. Esa era la razón sensata por la que golpeé a la madre de Sane con un martillo cuando ella se dio la vuelta para cerrar la puerta principal. Por supuesto que ya tenía el martillo listo cuando abrí la puerta. No soy un idiota. Mi puntería era tan buena como siempre. También me sentí aliviado de tener algo en lo que ocupar mi tiempo. Arriba, Emily había logrado desalojar los calcetines, y plantar petunias frescas en mi nuevo montículo al lado del de Sane fue una buena distracción para mantenerme ocupado el resto del día. La policía apareció 2 días después, ayer, para que tengas contexto. Sin embargo, ya tenía problemas mayores. Cuando me desperté ayer por la mañana, la habitación estaba en silencio. Me tomó un segundo darme cuenta de que la suave melodía del canto de los pájaros no era un evento bienvenido. El hecho de que pudiera oírlo, era porque los gritos y carcajadas histéricas que venían del armario se habían detenido. Sé lo que estás pensando, ¿seguramente eso fue algo bueno? Bueno, lo habría sido si las risitas y susurros suaves que los reemplazaron no fueran mucho, mucho peores. ¿Sabes? Estoy tan feliz de no ser como tú, Benny. Voy a masticar, masticar, masticar y triturar, triturar, triturar mientras veo tu piel derretirse, derretirse y las cosas en tus entrañas se convierten en una bola hasta que estallan. Cuando el hombre a cargo te encuentre, te sacará los ojos, Benny. Te quemará por 1000 años, pero nunca morirás. Eso es lo que él quiere de todos ustedes, Benny, todos ustedes, seres inmundos y criaturas sucias y aplastables y gritonas. Voy a comérmelos a todos, Benny. Cuando llegue allí, voy a comérmelos a todos. A todas las personas. Voy a ser tú también, Benny. Llegarás allí, eventualmente, con el resto de la escoria y, cuando lo hagas, te comeré una y otra vez, cuando tus cerebros se salgan por los agujeros de tus oídos debido a la trituración, trituración, trituración dentro de tu cráneo. ¿Sabes lo que voy a hacer, Benny? Te comeré una y otra vez. Me tomó 5 horas escuchar las promesas que me volvían loco antes de tener el coraje de abrir la puerta. La cabeza de Emily estaba en una almohada de pelo rojizo en el fondo del armario. Sus ojos verdes se revolvían, saltando de sus cuencas. Sus mejillas estaban rojas como una ampolla abierta, su frente cubierta por una fina capa de sudor que coincidía con la mía, y manchas de saliva explotaban de su boca mientras susurraba, «Estoy lista y voy pronto. No puedo esperar a conocer al hombre a cargo. Él me satisfará más de lo que tú jamás lo hiciste, Benny». Ella ya no se reía. Jadeaba suavemente, la respiración de donde quiera que los pulmones se hubieran ido, o lo que sea que fueran ahora, era rápida y superficial. La cabeza sin cuerpo de mi esposa,
susurrando puro combustible para pesadillas, no fue lo que me hizo colapsar en la alfombra del dormitorio y retorcerme. No. Fue la voz con la que hablaba lo que hizo eso. Los susurros que llegaban a mi cabeza a través de vías mentales desconocidas fuera de mis oídos no eran de Emily. Ni siquiera eran humanos. Las sílabas provenían de una batería de voces, cada una al menos una octava más alta que la anterior, excepto una. Un solo tono grave, casi demasiado bajo para ser comprendido, que bailaba dentro y fuera de la cascada de ruido degradante. El lenguaje, la lengua materna del monólogo estridente de Emily, mientras resonaba por mi cráneo, no lo reconocí. No era un idioma de esta tierra, pero, para mi horror, entendí cada palabra. Pronto seré libre, Benny. Pronto seré libre y me verás de nuevo en 3 años, 9 meses, 4 días, 7 horas, 42 minutos y 17 segundos. Verás cuánto mastico y trituro. Verás quién está realmente dentro de la criatura inmunda con la que te casaste. El resto sucedió en piloto automático. Los susurros subconscientes y burlones no se detuvieron cuando tomé la cabeza balbuceante. Permanecieron ininterrumpidos mientras la llevaba al baño y la colocaba suavemente en una toalla que había puesto en el asiento del inodoro. Ella continuó sus declaraciones obscenas durante cada minuto que el recipiente de cerámica tardaba en llenarse de agua tibia. Es así como supe que todavía la amaba. Me aseguré de que el agua no estuviera ni demasiado caliente ni demasiado fría, e incluso agregué un poco de espuma de baño antes de tomar su cabeza, que todavía susurraba, y la sumergí bajo la superficie. Los seres humanos solo pueden sobrevivir con los pulmones llenos de agua por unos minutos. Los labios de Emily no dejaron de moverse hasta que ella estuvo allí abajo por al menos 2 horas. Sostuve sus sienes, las lágrimas cayendo sin parar de mis ojos mientras permanecían fijos en los de ella, que se revolvían y saltaban. Esto es, hasta que ellos también desaparecieron. Antes de los 10 minutos finales, el resto de la cabeza de Emily se desmaterializó. Las orejas abiertas y el cabello retorciéndose entre mis nudillos blancos desaparecieron. Grité, apartando las burbujas. Solo quedó un rastro de Emily, labios carnosos, dientes blancos y una lengua balanceándose, de alguna manera encajados en un trozo de piel lisa, mucho más superficial que la profundidad de la boca que contenía. Una boca que todavía se movía. Al final golpeé mi puño contra ella. Agarré esa lengua y tiré lo más fuerte que pude, cualquier cosa para detener los susurros que el agua no podía silenciar. Un profundo carmesí floreció debajo de las burbujas. La mordida fuerte en mi muñeca se detuvo. Saqué mi brazo del agua, sosteniendo un solo trozo de carne en mis manos. Era una lengua. Una lengua ensangrentada y retorciéndose. A diferencia del resto de Emily, había una herida donde había dejado el cuerpo. El horror de lo que había hecho lentamente me invadió. Me senté solo en los fríos azulejos, con la lengua flácida y cortada de mi esposa en mis manos, y aullé. Me quedé allí, acurrucado en posición fetal junto a la bañera con la sangre de mi esposa, hasta que la policía comenzó a golpear la puerta hace unos 20 minutos. La lengua se había vuelto flácida, pero no había desaparecido. La boca, sin embargo, sí. Emily se ha ido, dejándome solo y asustado, con la policía a punto de derribar la puerta y encontrarme con la lengua cortada de mi esposa desaparecida y 3 cuerpos enterrados en mi patio. El hecho es que, después de los últimos meses, la prisión no parece tan aterradora. Es por eso que estuve lo suficientemente tranquilo para escribir todo esto. Sabía que tenía que contar mi versión de la historia. Seamos realistas, una vez que ese ariete que puedo oír finalmente haga su trabajo, es el final para mí. Escucharás sobre mí en las noticias. Los comentaristas dirán que soy un asesino en serie, un psicópata endurecido que se niega a revelar la ubicación del cuerpo de mi esposa. Les diré la verdad, pero no me creerán, lo sabes. Yo sé que sí. Tú ahora sabes, al igual que yo, que no hay cuerpo. Lo sabrás mientras me ponen tras las rejas para siempre, y soy culpable de solo 3 de los 4 asesinatos al lado de mi nombre en la Wikipedia. Sabrás, al igual que yo, que soy un hombre 25% inocente. También sabrás la verdad incómoda que creo que me mantendrá despierto por muchas noches,
Emily me dijo cuando la vería de nuevo, en 3 años, 9 meses, 4 días, 4 horas, 12 minutos y 32 segundos. Que cuando la viera, encontraría al hombre a cargo. Fue entonces cuando, según Emily, todas las demás promesas enloquecedoras se cumplirían. Ella podría haberme estado solo provocando, probándome, tratando de ver cuán tontas falsedades podía poner en mi cabeza antes de que me rompiera. Sin embargo, no creo que sea el caso. Además, a lo largo de los años en que conocí a mi esposa antes de que se ahogara en mi bañera, ella contó muchos cuentos, comenzando con uno particularmente ruidoso sobre la pérdida de los dedos de sus pies. Estoy empezando a pensar que tal vez sus cuentos de hadas no eran tan fantásticos después de todo.